Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, y un clic y ya en Groenlandia, en Australia, en donde le dé la gana. El siguiente programa en el Averno también, pues Satanás la tiene que supervisar en la consuleza. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y las demás redes sociales donde nos encuentran como rtp.es. Ya, por fin he logrado dominar esas palabras que están close y complicadas para mí como el alemán, que eso ya es una cosa. Hoy, como todos los lunes, está con nosotros Sofía. Un gusto a todos los oyentes. Pero no la están viendo. Oye, ahora sí compongan la imagen, que solo ver mi cara a mí me deprime, ¿no? Imagínense al resto. Y está nuestro invitado, el doctor Roberto Pazley, al quien también lo voy a enfocar. Muchas gracias por estar con nosotros, pero me van a regalar 3 minutos de su tiempo. El día sábado, y después de una agonía de casi 3 años, una cama con una traqueotomía, falleció el ingeniero Carlos Gastón Carchi Avilés, mi suegro, porque el parentesco civil no se extingue, sigue siendo mi suegro. Bueno, ya ahorita todavía no, ya no estamos. Bueno. Yo lo conocí a él en el año 1982. Me casé en el 83 y durante todos los años que estuve casado, la relación que él tuvo la gentileza de permitirme tener con él es de no creer, y solo les doy un ejemplo. El ingeniero Carchi a mí me llamaba patuleco y yo a él le decía que era un cuervo invertido y a qué tanto por ciento estaba. Yo quiero saber cuántos yernos y suegros se tratan así. Y esta era una muestra nomás. Bueno, pero eso es lo de menos. Un caballero, un hombre de bien, un hombre que como toda su familia siempre luchó por Daule, desciende en línea directa de los caciques de Daule, que eran saludados por el teniente de corregidor de Guayaquil con las siguientes palabras, porque ahí no había sexismo, cacique o cacique, le decían que lo venían a saludar a nombre de su aliado y amigo, el rey de España. Ese era el trato. Un hombre que hasta las 5 de la mañana estaba ya yéndose a Daule a camellar, porque ¿qué que me manejen el tractor? Lo manejo yo y la volqueta. No. Un hombre de una fuerza descomunal que al final fue malo porque era tan fuerte que aguantó 2 años y medio. Yo me muero 2 días. En menos quizás. Y además regresaba a trabajar en el sol que hace en Daule, por si acaso. Daule es 2 grados más que Guayaquil. Y de ahí iba directamente donde el maestro Tai Li, que en paz descanse, y se mandaba entre 1 hora y 2 horas de Kung Fu. Ustedes comprenderán que ese caballero, el día si algún día se hubiera molestado conmigo, no es que tenía que meterme un quiño. Con un tinguetazo en la frente nomás me daba cao. Pero siempre fue de un trato y de una cordialidad y de una relación tan extraña que había gente que no entendía. Bueno. Es duro decir que alguien descansó y alegrarse en cierto sentido porque eso no era vida. El abuelo de mis hijos. Se ha ido un gran ser humano. Yo lo voy a extrañar. Bueno, a ver, el doctor Pazley fue ministro de Educación, ha sido profesor universitario, que no voy a decir cuántas décadas, pues a lo mejor no le gusta que le revelen la edad, pero además fue interventor pues, de la universidad, de ese centro del saber y la buena educación en el que se degeneró la Universidad de Guayaquil, porque así lo fue en un tiempo, por si acaso, pero se degeneró.
León 2 algo le enderezó y después se volvió a desgarrar. Y con Roberto tenemos 3 editoriales de Diario El Universo, 7, 14 y 21 de diciembre, que yo quería tratar con él y él gentilmente ha accedido a estar aquí. A ver, el primero dice Educación para el Nuevo País. Sofía, que tiene una maestría en Public Health y la universidad, historia antigua de Roma y Grecia. Con cuidado aquí. Muy interesante. A ver, los resultados de la prueba Ser Estudiante, aplicada en Ecuador por el Instituto Nacional de Evaluación Ejecutiva, INEVAL, confirma por segundo año consecutivo que los estudiantes de bachillerato no alcanzan los niveles mínimos de competencias establecidas. A ver, jefe, traducido al castellano, que no saben un Bien, carajo. sobre todo, buenos días y muchas gracias, No, por favor. Rodolfo, por la invitación. Buenos días, radio escuchas y intervidentes ¿Sí? de RTP, de este programa Hablando Fuerte. Empiezo también sumándome a las condolencias para Muchas el gracias. ingeniero Muchas gracias. Carchi, al igual que al expresidente de la República, Rodrigo Borja, que falleció en Quito, Sí. un gran, Hablamos la semana pasada. sí, un gran presidente. Un demócrata. Un demócrata, sobre Y todo un fue un hombre que demócrata. nunca se le pegó medio centavo partido por la mitad ajena. No salió huyendo, no salió no, corriendo, nada, no salió enjuiciado. nada. Así es. En todo caso, al hablar de educación es necesario analizar varios aspectos. El que yo enfoqué en mis artículos se inicia por que los procesos de evaluación del INEVAL han determinado por 2 años consecutivos, 2023 y 2024, que el sistema educativo nacional ha fracasado. Fracasado. Fracasado, esa es la palabra. Ha reprobado. Ya. Los estudiantes de bachillerato no han llegado a aprobar lo mínimo del concepto de las asignaturas. De 10 estudiantes, 7 no saben matemáticas. De 10 estudiantes, 8 no saben lenguaje compuesto, no saben literatura, no saben castellano. De los graduados, el 8% no tienen razonamiento lógico, no tienen pensamiento abstracto, no saben manejar las herramientas de investigación como para ir al otro paso que es la universidad, y después reclamamos a las universidades que los estudiantes salen sin conocimiento, No, o los si recibes profesionales. basura, ¿qué vas a sacar? Indudablemente, más la obligación o las exigencias de los estamentos de regulación de la educación superior, que tienen que sacar o graduar a todos los que ingresan. Estamos produciendo a profesionales mediocres, sin conocimientos suficientes, de tal manera que esto tiene que cambiar. La educación en el país necesita un cambio total. Necesitamos como país determinar qué tipo de país queremos, qué tipo de producción, a qué nos vamos a dedicar. Y una vez que determinemos en una gran consulta educativa de expertos, establecer cuál es el ciudadano, cuál es el perfil del ciudadano que tiene que llevar adelante ese país, para irlo formando como estudiantes hacia el país que queremos producir. Una vez que veamos el tipo ciudadano, tenemos que ver cuáles son la formación de los maestros que tienen que llevar adelante ese proyecto del nuevo ciudadano. Y con eso ver los recursos académicos, los recursos materiales, económicos, el nuevo pensum que tiene que elaborarse, un nuevo programa de estudio, porque el que está actualmente tiene que cambiar, ya no funciona. Todo eso es necesario hacerlo en una gran consulta nacional de expertos en el sistema educativo. Y una pregunta, si ya sabemos que esto no se pueden reprobar alumnos, y es algo que se lo ha hecho hace unos años, Está en el de acá. bueno, pero tiene esa idea, ¿por qué nadie lo ha cambiado? ¿Por qué seguimos vamos a continuar un nuevo año 2026 y ningún gobierno en verdad toca el tema de entender que hay una falta de educación, digamos, para que el estudiante entienda que pasar de año no es solo un mérito que él puede tener, pero en verdad se lo tiene que, merecer, ¿no? Más que el estudiante, En la Sierra sí, y el Oriente están en el curso más escolar que el ahorita. estudiante entienda, son las autoridades las que tienen que Es que eso es entender. lo peor de todo. En el Ministerio de Educación, por más que llegue un ministro con buenos criterios, ese ministerio está plagado por progres genéricos, progres genéricos woke, genéricos por la ideología de género, woke. Entonces está plagado. Entonces el ministro tiene una idea y cuando menos se descuida le pasan el papel y firman y hacen lo que hacen. Eso de que en la actualidad no se puede
perder años en determinados niveles. Es verdad, pero ¿cómo empezó esto? Nosotros, cuando nos estudiábamos con Rodolfo, teníamos las materias y teníamos que probar, primero eran 100 puntos y con 70 se pasaba, luego se pasaron a 20 puntos, con 17 se pasaba y después se pasó a 10 puntos y con 7 se pasaba. Y todas las materias deberíamos sacar mínimo 7, que no sacaba 7, 6 o 5, suspenso, menos de 5, aplazado. En todo caso, había un sistema de evaluación. Claro. Después, en el tiempo de Correa, para que no exista tanta repitencia de años, para que no haya esta deserción, lo más fácil fue bajar la calidad de educación para que todos puedan aprobar. Y ya de que todas las materias sean 7, se pasó a que 7 tiene que ser en las 4 materias básicas, el tronco común, las importantes. En matemáticas, lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales. Esas eran las básicas. Física entraba en matemáticas. Ciencias naturales, ya. En todo caso, las otras sí podían sacar menos y se hacía un cómputo de todas las materias y entre todas, si se sacaba 7, pasaba. Perdón, o sea que las turras ayudaban a las otras 4 para completar. Después se dejaron esas 4 y si todas entraban al mismo, a la licuadora y el mínimo puntaje 7 entre todas. De tal manera que si usted sacaba 4 puntos en matemática, 4 puntos en literatura, castellano, 4 puntos en ciencias naturales, ¿se perdía año? No. Pero habían las 6 materias que sacaba 10, 10, 10, 10. En dibujo, educación física, cocina, pintura. Sí. Sacaba 10, usted pasaba sin saber nada. Luego vino, se revisó esa disposición y en la ministra Brown se volvió a acoger. ¿Presidencia de quién fue? ¿La Brown? Ya no Lazo. la Correa. No, ya era con Lazo. Claro, Se volvió a acoger que los estudiantes que no aprobaban con 7 puntos tenían que repetir el sistema de estudio porque no había adquirido conocimientos. O sea, se quedaban 10 años como se hacía en mi tiempo. Como se ya. hacía tiempo. Pero nuevamente la ministra anterior suprimió esa disposición y ahora pasa en determinados ciclos, ¿no? Tristeza, quiero decir. Lo cual es muy perjudicial porque el objetivo del sistema de estudio no es que hagan exámenes, el objetivo no es que se queden de año, el objetivo es que aprendan. Y que entiendan. Y que entiendan, ¿no? Y que razonen, que tengan lógica. Ese es el objetivo. Es que acaba de tocar el dedo en la llaga. Aquí la gente pasa, pero no sabe razonar. No sabe qué. Algunos creen que la lógica es un grupo de heavy metal griego. No saben, porque ya no se enseña lógica, ni moral, ni ética. En todo caso, el sistema educativo tiene por objeto que preparar al estudiante para que sea útil a la sociedad. Y no solamente en los conceptos, porque los conocimientos ahora usted en un teléfono lo obtiene, pero lo básico es aprender a pensar, razonamiento lógico, pensamiento crítico, pensamiento abstracto, pensamiento numérico, independencia, una serie de materias que forman al individuo. Entre ellos también moral, ética, disciplina, cívica, buenas costumbres. Todas esas áreas que forman. Nos alcanzaron a dar a nosotros. Indudablemente. Desde ese punto de vista tiene que ser reformado el sistema educativo. Pero como el criterio es de ser más favorable para el estudiante, lo que estamos creando es estándares para formar mediocres y de esa manera no haya repitencia de años. Entonces es un absurdo, como que digamos lo que dice Petro en Colombia, para que no haya delincuentes, entonces legalicemos los delitos. Y una pregunta, viendo ya los estudiantes de secundaria que terminan yendo a la universidad, ¿se ve un gap o se ve una diferencia muy grande entre los estudiantes que van a escuelas públicas contra los que hay en privadas, colegios públicos relacionado con los que van a colegios privados, o en realidad, en general, la educación ha bajado de nivel? Yo creo que sí. A ver, la misma prueba SER establece en los acápites de las causas, dice que las causas de esa deficiencia en el sistema educativo son falta de incentivo estatal, falta de compromiso del padre de familia en formación de sus hijos, y que esto afecta más en los sectores marginales de educación pública. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Educación que rige estos establecimientos ha perdido la calidad académica, el rigor académico y a su vez la disciplina. Ahí los estudiantes amenazan a los profesores, incluso llegan a matarlos, pues ahora último en Manta, y otras veces aquí en Guayaquil. Y eso está haciendo perder el sistema. Ahora, yo estuve en la Universidad de Guayaquil
Y al observar las estadísticas, el 80 y 85% de estudiantes que ingresaban eran de colegios particulares. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque En la de daban Guayaquil en la de particular. Guayaquil. Eso era al revés, por ¿Pero ejemplo. por qué? Porque los exámenes de ingreso que todos Sí. exigían no aprueban los de establecimientos públicos. Y por más que se les da clases de aptitudes, de conocimientos, no tienen las habilidades del pensamiento crítico y pensamiento lógico que se necesita para este asunto. Entonces, hay mucha queja de que prefieren a los colegios particulares para que sus estudiantes ingresen a las universidades públicas. No es que se los prefieren, sino que ellos tienen mejores hábitos de estudios que los otros estudiantes, que lamentablemente el ministerio ha perdido la rigurosidad académica. Pero eso no siempre fue así. Yo me acuerdo, yo me gradué el 17 de enero de 1972 en el Colegio San José de la Salle de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde han salido el presidente Correa y el presidente Lazo. Así que, miren en la compañía en que ando, ¿no? Ya, a ver, pero en ese tiempo los estudiantes que se graduaban del Vicente Rocafuerte, de la Guirrabá, del Orellana, por decirte tres, o del Guayaquil, del Dolores Sucre, por decirte, eran tan buenos como los que salían del San José, del Javier. Me disculpa, no eran tan buenos, eran mejores. Y a veces mejores. Yo soy producto de un colegio fiscal de provincia. Yo me gradué en el colegio Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo. ¿Ya? Escuela fiscal, colegio fiscal, universidad fiscal. Yo me gradué en la Universidad de Guayaquil. Claro. En todo caso, en ese tiempo era otro Pero sistema la de Universidad de estudio. Guayaquil hace años. Sí, pues sí, Pero sí, la sí. Universidad de Guayaquil, yo me acuerdo, mi abuelo era doctor. Y cuando... Sofía es nieta del doctor Pablo Juan- Marangoni. Entonces- Inventó la planificación Maestro. familiar aquí. Y mucho mi abuelo, si yo quería ser doctor, quería que yo vaya a la Universidad de Guayaquil, porque él decía, la mejor universidad de medicina que hay en Guayaquil es la Universidad de Guayaquil. O sea, tenían todavía esa idea de que la universidad pública podía ser mucho mejor que cualquier universidad católica, cualquier UES. O sea, en sí el conocimiento que tú podías tener. O la laica. Exacto. Lo que pasa es que en ese tiempo todavía no existían esas universidades. ¿No? Apareció la universidad La católica es la primera que fue la aparece en primera. el 60 y algo. Por ahí. Y luego después una huelga, laica. se cerró y tanta cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? En la Universidad de Guayaquil habían prominentes profesionales de mucho respeto. Yo estudié leyes ahí, estaba pues Carlos Feroblún, Sí. Zavala Vaquerizo, Sí. Jorge Maldonado Renela, Todos son de la universidad. pero maestros. Vamos a presidente. Ahora hay cualquier ¿Dónde payaso que- cree que se graduaron Alfredo Vaquerizo Moreno y Carlos Alberto Arroyo del Río? En la Universidad de Guayaquil. Sí. Dos de los más grandes Bueno, oradores de este país. entonces, Vamos a cortar la en radio. universidad particular empieza, la educación particular empieza a aparecer cuando ya no abastecían tanto y muchos de los estudiantes de la universidad pública no podían acceder a la rigurosidad académica que tenían, entonces se iban a colegios particulares de poca exigencia. Ahí aparece la educación Claro, particular. había uno famoso que decía... Johnny. Ese yo no digo más. Si usted llega aquí sin saber ni escribir ni leer, no importa porque en 6 meses lo hacemos bachiller. Faltaba decir siempre y cuando pague las pensiones. Esto dije. Entonces, cuando empezaron, en Intento verdad, de saber, le decían. esos colegios privados empezaron para ayudar a los alumnos que no podían entrar a los colegios. Suplir sus deficiencias Los no en los religiosos, públicos. ¿no? Porque Sí. el Javier, el Cristóbal Colón y el San José eran bien jodidos. Ah, sí, no. Eso Sí. sí hay que reconocer que la educación fiscomisional siempre ha sido de muy buena Bueno, calidad. los jesuitas pues, son No, pues, famosos. son los que trajeron el sistema educativo al Ecuador. Pues. El secundario. Sí, Porque claro. en cambio en la primaria lo traen los hermanos de la Salle. ¿No? Que eran- Pero eran grupos católicos. Claro. Y también pudiéramos decir, o sea, lo que he visto que colegios privados ahora no es el mismo costo, y eso lo hablamos mucho en mi generación. Yo todavía vengo de una generación que el Javier costaba, creo que a veces $150, $200. Ahora los colegios cuestan 1,800. ¿Ese costo en verdad representa una buena educación o estamos viendo que no preparan bien a los alumnos? Bueno, cada colegio particular tiene su propia filosofía, tiene su propia metodología, tiene su sistema, que obviamente tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación. En todo caso, existen tarifas que el colegio particular presenta sus costos al Ministerio de Educación y es el Ministerio de Educación quien lo aprueba. Si el Ministerio de Educación considera que el colegio invierte en el sistema educativo, en edificios, aires acondicionados, canchas, piscinas olímpicas, etc., Tecnología. justifica
cobrar 1.200, le autoriza el 1.200, pero ellos dicen, los 1.200, 500 son para pago administrativo, 500 para profesores, tanto para tecnología, internet, y justifica todo. O sea, tiene el que presentar costo. una especie de presupuesto. Totalmente, Ya. totalmente. Y le deja un 5% de margen de utilidades. Ok. En los sistemas nacionales de educación sí dejan un margen de utilidades del 5 al 10% ya. En las universidades no. En las universidades todo tiene que ser reinvertido. Claro, es sin fin de lucro, supuestamente. Son sin fines de lucro. En todo caso, todo depende de lo que oferten los colegios particulares. Hay escuelas y colegios particulares en un edificio de 3 pisos, sin cancha, sin nada, y le cobran 50, 40, 60 dólares. No hay inversión. No, pues, Incluso ¿qué? eso no alcanza ni para buenos profesores. En todo caso, de todo hay, y quienes tienen que buscar educación para sus hijos tienen que primero hacer un estudio real de lo que ofertan los colegios, cuál es el sistema educativo y cuáles son sus instalaciones, ir a ver, ver la filosofía, ver la capacidad académica, todo tienen que analizar. No es por, este me cobra menos, voy a poner ahí porque... ¿Y cómo un Espérate colegio? Un segundito, para no perder. Es impresionante, es referente a lo que dijo Sofía, cómo las generaciones cambian, el tiempo cambia y lo que a uno le parece normal, a otro nos hubiera parecido un escándalo. ¿Cuánto dijo usted que alcanzó a que costaba el Javier? $200. Sí. Ya. Cuando yo me gradué, mi padre, que en paz descanse, pagaba en San José, el que estuvo en Colón, estaban más o menos al mismo nivel de Javier, un poquito más caro. ¿Sabe cuánto pagan al mes? ¿Cuánto? 300 sucres. ¡Sucres! Y a usted le parece que barato es $200. Mire cómo... Oye, yo no me gradué hace 200 años, me gradué hace 50. Y se fue de 300 sucres. Bueno, San José sigue siendo un colegio que no está en esos niveles de costo, aunque las instalaciones nuevas son de película. Los fiscomisionales siempre tienen pensiones un poco más Sí. accesibles. Sí, porque no quieren ganar plata. ¿Y cómo un colegio público puede pelear o puede tratar de tener una buena infraestructura cuando vemos estos colegios privados que tienen, o sea, tienes que pagar $1,200, que obviamente un profesor puede ser mejor remunerado en un colegio privado? ¿Qué es lo que tuviera que hacer el Ministerio de Educación para en realidad poder impulsar una educación pública? Mire, hay colegios privados de muy buena calidad cuyos profesores ganan casi igual que un público, porque los sueldos o las remuneraciones de un profesor público están entre 1.200 en Mejoraron determinado mucho, momento, porque- $1.000, $800. Y en Cuando los colegios... nosotros estábamos en el colegio, los profesores eran muy sí, mal pagados. y no pagaban Y 5 o le 6 pagaban, meses. Así vivían del FIO. Así es. Ya. En todo caso, hay colegios particulares cuyos profesores tienen los mismos costos, pero en cambio en la inversión es la diferencia. No tienen internet, la mayoría no tienen internet, y lo que tienen son muy escasos y deficientes. No tienen buenos laboratorios de computación, no tienen buenos laboratorios de física química. Hay unos que los tienen, pero no son realmente los de óptima calidad y no sirven de mucho para el aprendizaje del estudiante. Los sistemas del DS, los sistemas de acompañamiento, todo eso es necesario mantener de buena calidad. Entonces lo que el Estado, el gobierno debería hacer es reforzar la educación pública. No tratar de bajar de nivel la educación particular, porque hay gobiernos que para eliminar la brecha lo que hacen es bajar la calidad de educación particular, cosa que solito vaya subiendo la pública. Eso es perverso. En todo caso, dejar que los colegios particulares desempeñen su metodología laboral, no de forma indiscriminada o como sea, con controles generales, pero los colegios particulares tienen su propia filosofía. Desde ese punto de vista se debe diferenciar totalmente lo que es sector público y sector privado. Hay disposiciones del Ministerio de Educación que tratan al sector privado como si fuesen públicos. Y lo que le están haciendo mal al estudiante, por decirle, la ley establece que los estudiantes con problemas de aprendizaje tienen que ser solucionados o atendidos por el sistema público de educación. ¿Qué significa esto? Que el gobierno o el Estado tiene que poner instituciones como Fascinar para que los chicos Pero con Fascinar grandes no es del problemas... gobierno, gracias a Dios. No es. Digo, ¿cómo Fascinar? Porque ese es un ejemplo del sistema particular o privado. Gracias. No, aquí a la señorita secretaria de Enganche, En todo caso, del Averno. como no ha atendido eso el sistema público, no hay colegios especializados, que es lo que hizo la ministra anterior. Todos los colegios del sistema tienen la obligación
de matricular a estudiantes con problemas de aprendizaje. Claro. Una cosa es inclusión, Sí. cuando el estudiante tiene leves problemas de aprendizaje que se pueden Pero incluir. no cuando Pero no cuando el chico realmente necesita una educación especial. necesita un establecimiento especial. Por eso es que dentro del sistema educativo existen especialidades. Para profesor de bachillerato, profesor de escuela, para parvularios y para profesores especiales. Porque es una Sí. tecnología especial, una adecuación especial. Pero no, a todos lo hacen. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bodegas de chicos especiales que lamentablemente les hacen más daño. Sí. Qué bien, porque van a sentarse y no Y hay... no No, saben. es que no pueden. Y son justamente, cosas creo que lo hemos que- hablado y para antes. arriba y para abajo, porque hay chicos especiales para arriba y para abajo. Y lo hemos Aquí no hablado- existe. Sí, no, ni los genios, ni, No, ni los sí. que no pueden aprender. No. Y justamente lo hemos hablado anteriormente y creo que es bueno mencionarlo, que un colegio que ha hecho esto, yo creo que de una forma correcta, que es un colegio privado, es el Balandra, que a diferencia de otros colegios, Yo sé. el costo que da para los niños que tienen discapacidad de poder poner una profesora con ellos es un costo muy asequible para las familias, porque en realidad cuando a veces tienes un niño con discapacidad, tienes que pagar el doble. En temas de, porque tienes que pagar a la profesora privada para que lo siga, y es justamente lo que está diciendo, si el colegio no está preparado para verdaderamente atender a estos niños, termina siendo un costo no solo para la familia y perjudica al niño, porque lo terminan sentando y no termina aprendiendo, no tiene los implementos necesarios. Mira, yo doy fe del Balandra. En la promoción de mi hijo, cuando se graduó, él tuvo de compañero desde el primer grado en el Balandra, que es como se llama la primaria, el Cruz del Sur, que es la secundaria, y avanzó, ayudado obviamente por soporte del colegio especial, todo. Programas especiales. Oye, cuando fue la ceremonia de graduación, Era un chico muy querido, un uf, tema clásico en el cuando el Balandra. momento dieron el nombre de él, el escándalo parecía gol en un clásico, hermano. Indudablemente. Todos los chicos a abrazarlo. Es que hay tipologías de deficiencia de aprendizaje que pueden incluirse dentro de un proceso regular. Sí. Pero un autismo en tercer grado No se puede. o un... No se puede. o Claro, no cualquier otro verbal, tipo- alguien que tenga una Sí. dificultad. No, Hay un incluso autista personas no puede que estar están en un colegio. con incapacidad cerebral y todo, y van y los dejan ahí acostados, como que si fuesen una bodega. Y lo que es peor, todo eso a cuenta del colegio. El padre ya no paga a la profesora acompañante o profesora sombra que se le decía, no paga adecuaciones, no paga nada, sino que igualito y que no pueden mandarle a hacer exámenes ni nada. Eso es un absurdo de la ministra de Educación anterior, porque creyendo Por eso que, es que yo ser le puse demagoga tristeza en vez de alegría. ¿Ya? fue una demagogia que para generar. Más fácil hubiese sido que en todos los cantones del país pongan 1 o 2 colegios fiscales especializados en educación especial. Claro. Entonces allí las personas que necesitan vayan y tengan algo adecuado con profesores especiales, con Que los tecnología. entiendan, hermano. Indudablemente. porque Ese es el problema. Una persona o especial para arriba o especial para un problema, no le puedes aplicar lo mismo que un profesor de una clase de 40 alumnos. En todo porque caso, no. los colegios fiscales no están en capacidad de aplicar No lo que pueden. la misma ministra dijo. Eso es un castigo para los colegios particulares y sobre todo para los estudiantes que van a esos colegios y tienen la obligación de cogerlos para dejarlos sentados ahí en una pupitre. Y Una bestia. nosotros podemos decir que yo justamente a veces doy charlas de salud sexual reproductiva en ciertos colegios, y una vez fui a un colegio aquí en Guayaquil en el cual la profesora específicamente pidió que vayamos al curso para hablar con los chicos. ¿Y qué le pedí yo a la profesora? Por favor, también trae a los padres. Y ella me dice, es que los padres se desligan de los niños y no se ve una responsabilidad. Una vez que ellos están en el colegio, es como la responsabilidad del profesor de educar a este niño, o sea, hacer absolutamente todo, porque los papás ahora le tienen miedo a sus hijos y no quieren en verdad reforzar algún tipo de regla. ¿Cuánto se ha tirado a los profesores en el sistema público el tema de no solo la crianza, la educación? ¿Cuánto están cargando estos profesores encima? Mire, yo pienso que la generación de Rodolfo y la mía, no sé si la suya, fue la última generación que solo con la mirada nuestros padres nos hacían obedecer. No es que le temíamos por el miedo, sino que era un temor reverencial a la persona que nos guiaba, que nos formaba. Sí. Solo con la mirada. ¿Tú te acuerdas de García Moreno? Claro. ¿Has visto los cuadros del presidente García Moreno? Bueno, Ya. mi papá, que era sobrino bisnieto de García Moreno, a veces tenía la mirada de García Moreno. Tú comprenderás que con la mirada de García Moreno uno se enderezaba, pero Sí. como si fuera miembro de la caballería prusiana.
Y se acuerda de esos látigos de dos No, patas sí, que sí. también le decían García Moreno. Sí. Porque con uno de esos lo No, ponía- nadie iba por el estaba- segundo. Nadie Bueno, iba por el segundo. En todo caso, fuimos la última generación Sí. que temíamos, honrábamos a nuestros padres. La actual generación... Teníamos en el buen sentido. Lógico, pues es un temor reverencial de padres. Las actuales generaciones son los padres que temen a sus hijos. No creer. No le ponen límites, entran a la hora que sea, hacen lo que dé la gana, no hay nada. No hay control en el hogar. No hay respeto, no hay educación, no hay formación, no hay educación. Entonces, eso ha hecho que nuestra sociedad esté como esté. Mucha delincuencia, la vida fácil, no quieren trabajar, quieren tener para sus colas, para sus cervezas o para su droga. Eso te iba a decir, ¿qué cola? Estamos Sí. hablando de otra cosa aquí. En todo caso, esa formación solo se puede recuperar a través de la educación. Pero educación que no va a ser en un año, 2 años, va a decir no. Esta es siquiera 3 generaciones, como pasó en Singapur, como ha pasado en Corea, pero manteniendo un programa bien hecho. No con parches que pasen todos los alumnos para que no queden de año. Que pasen para que no haya deserción. Y eso es lo que estamos formando es el problema vagos es que- negligentes. El problema es que se impuso la ideología woke también. Pues, ¿no? A ver, es que dejar de año a un chico lo puede traumatizar. No me jodas. Pero Yo tengo compañeros que se quedaron de año y ¿sabes qué? Les va muy bien en la vida. Me da- Recontra bien en la vida les va. Me da Y otra risa. cosa, antes de que nos tiremos todo el programa con lo mismo, yo quiero hablar del nuevo currículo nacional. Así que terminemos. No, ese es un punto creo que interesante porque yo, Dale, dale. mi maestría fue en Johns Hopkins, que es una universidad, Excelente. es buena, pero Adscrita también, al Johns Hopkins Sí, Hospital. sí. pero tú puedes decir, o hay gente que dice que es woke, en la perspectiva de que respetan todo, pero nunca, primero Pero que si es, te queda de año, te queda de a año. ver, si tú ya. sacas una C en cualquier materia, te dicen, por favor, váyase usted de la carrera. Usted no puede pasar esta carrera. Váyase usted de la carrera. O sea, es parte explícito de que no te dejan terminar tu maestría si tú llegas a sacar más de una C. Entonces, hay un honor de que tú tienes que pasar las materias a un cierto nivel. Entonces, esta ideología de que a veces tú puedes incluir a todo el mundo, pero si tu inteligencia no te da la O misma tus nivel- habilidades o estás equivocado. Pues Eso que- es lo básico que aquí se confunden. Los juegos confunden la inclusión o la oportunidad con que todos pasen y todos entren. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Todos tienen derecho a participar, pero el que sabe más, el que aprende más, el que tiene más títulos, tiene mayores oportunidades. Así de simple. Ahora sí vamos aquí, yo quiero leer. A ver, voy a leer. Voy a citar aquí textualmente al doctor Roberto Pazley. El tema educativo en el Ecuador suele distraerse entre modas pedagógicas y debates ideológicos estériles, mientras con los sistemas más competitivos del mundo, Singapur, Japón, Finlandia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos, Corea o China avanzan con políticas sostenidas, 1, evaluaciones rigurosas, 2, y currículos dinámicos que articulan ciencia, tecnología y formación ciudadana. No se trata de copiarlos, sino de comprender que los sistemas educativos exitosos se adaptan continuamente a su realidad y actúan con visión de Estado. A ver, ¿cómo son los 3 requisitos? Avanzan con políticas sostenidas, evaluaciones rigurosas y currículos dinámicos. Supongo que aquí no hay nada de esas 3 cosas. No lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros venimos arrastrando un facilismo generado desde la década del presidente Correa. Y todos los ministros que han cambiado, si bien unos no han sido correístas, pero el Ministerio de Educación está plagado de las personas que ingresaron en esa época, que ya sea con consentimiento de los ministros o sin consentimiento de los ministros, imprimen en las políticas del Ministerio de Educación la ideología que ellos tienen, la ideología woke. Claro. En todo caso, los 3 artículos a los cuales usted hace referencia se amalgaman entre sí o tienen relaciones directas, porque el nuevo sistema educativo que tiene que establecerse en el país luego de una consulta de expertos tiene que ver también con la reforma del nuevo currículo. Ya no ser un currículo tan enciclopedista, un currículo memorista, sino primero enseñar las capacidades de formación intelectual y de comportamiento del estudiante. Aprender a pensar, Perdón, razonamiento vea, crítico, bravo, razonamiento aprender a pensar, lógico. porque leer, aprendiendo, cualquiera lee, pero si no te enseñan a pensar y no hay razón, eso. La ciencia usted coge y averigua aquí en Google. Pero, Sí. pero digamos, filosofía, teología, ¿eso Ya. se sigue dando?
A ver, Bueno, para el que quiere, pero eso sí es en determinadas ramas. Y ya no era como en el tiempo nosotros que estudiamos filosofía, problemas filosóficos, ética, La lógica, lógica. Claro. y todo y todo. Bueno, en todo caso tiene que haber un tronco general, comportamiento, individualidad, pero no por ser individualista, sino que saberse manejar de por sí, emprendimiento, reforzados con deportes, con idioma extranjero, con investigación. Todas esas son las cualidades que el ser humano debe tener para su desarrollo. En eso hacer énfasis, como lo han hecho en todos los países que usted ha manifestado, China, Japón, Singapur y todo que a eso. todos les va muy mal, ¿no? Y mantener un tronco común de ciencias, que sí lo existe, sino que no le dan la importancia necesaria, que son matemáticas, pero no que le enseñen trigonometría, ni las 12, ni las 22 operaciones de factoreo, que les enseñen matemáticas económicas, financieras, que les enseñen a manejar presupuestos, ¿Cómo pagar impuestos? En realidad. todo sería. eso. Y por supuesto, los que quieren seguir carreras técnicas van a necesitar. Esa es otra cosa. Esa es otra película. Ya. Para mí el bachillerato debe tener materias propias. Ahora, cada carrera en la universidad debe allí, primer año, todas sus materias que necesiten. No, ya se ha demostrado que en el colegio actualmente no las están dando. Llegan a la universidad estudiantes que no saben leer ni escribir, así, textualmente. Da pena. Llegan a la asamblea, asambleístas que no saben leer ni escribir. Ni hablar. Yo estuve allí una vez, uno Usted que no conoce. hablaba nunca. Habló. Esos son productos Y del dijimos, ¿por qué no fracaso hablaba? de la educación. Ya de estamos la al aire nuevamente. Y existe, digamos, me encantaría saber si desde el ministro de Educación existe, el Ministerio de Educación, existe un plan, digamos, una falta de control territorial en los colegios públicos. ¿Hay alguien designado de ir a estos colegios a ver cómo está la infraestructura, a ver cómo los profesores están enseñando estas materias? ¿O hay una desconexión total entre el ministerio y los colegios en particular? Antes había lo que se llamaban los supervisores escolares, que tenían esa distribución. Actualmente existen distritos con analistas que no van a controlar el día a día. Van a controlar cuando existe alguna petición de ampliación, cuando hay un problema, allí asisten. Pero en el día a día ya no hay control. De tal manera... Pero el control significa permanencia. Claro. Si no hay control permanente, perdóname, pero no hay control. Sí, lamentablemente no lo existe. No lo existe. Esperemos que en la actual ministra, que también conoce de educación, es una experta de educación, pueda manejar todos estos temas porque están represados muchísimos problemas. Nosotros vemos como hace un mes hubo cambio de ministros, la actual ministra es una persona que conoce educación, realmente esperemos que la dejen trabajar, porque el gran problema es que a veces los ministros quieren trabajar y no los dejan. Hay ministros que han durado 2, 3 meses y no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Otros que han durado más, pero han estado sentados ahí cumpliendo las horas de trabajo y sacando propaganda que han hecho y en el fondo no hay nada especial. El resultado actual hasta el mes anterior, el Sistema Nacional de Educación tiene que reformarse porque no da los resultados necesarios. Y en temas de infraestructura, yo veo que a veces... ¡Qué letra! No puede Dios leer mi mío! letra. Pero, por Dios. Letra de doctor tengo. Pero vemos que a veces tratan de crear nuevos colegios. ¿Cuánto se está invirtiendo en infraestructura ya hecha? El tema de adecuarlo responsablemente los colegios que ya tenemos, porque se escucha mucho a veces en los colegios públicos que a principio del año son los padres los que tienen que poner, son los padres que tienen que pagar hasta papel higiénico a veces tienen que pagar, porque el colegio no tiene, dicen ellos, para poder suplir anualmente. Actualmente no tiene ni la persona que antes cuidaba los colegios, que lo llamaban el conserje. Ya no hay, ni conserje ni guardianes. ¿Quién hace eso? Profesores, estudiantes, padres de familia. En Japón lo hacen los mismos estudiantes con los profesores y los padres de familia también. Japón, China, todos esos colegios. Aquí no, porque se prohíbe que los padres de familia intervengan, pero la necesidad es diferente. El Ministerio de Educación no tiene recursos para una intervención general porque siquiera el 60%, por no decir el 80%, necesita adecuaciones. Y los colegios que son intervenidos son los que ya se están cayendo. En todo caso... no hay un plan así. Realmente yo lo desconozco. Yo lo desconozco y si lo hay no lo ejecutan.
porque solamente lo que se está cayendo. Y ahora que viene la temporada de costa, cuando se abra el próximo periodo, abril-mayo, aquí en la costa, ahí vamos a ver los problemas que siempre salen, que no puede iniciar techos caídos, sin baterías higiénicas, porque lamentablemente es la falta de control que hablaba justamente Rodolfo. Y justamente yo me acuerdo lo que acaban de decir, que a veces los alumnos ayudan, porque yo de pequeña estaba en el colegio alemán, y el colegio alemán obviamente tenía personal que venía y limpiaba las clases, pero parte de una de las responsabilidades de los alumnos era no dejar papeles, recoger las cosas. O sea, sí, tenías a alguien que iba y limpiaba, pero inculcaban a los alumnos también que no porque alguien viene y limpia la clase significa que tú vas a dejar los papeles botados. Claro. Existe un basurero y la cultura va un poco de la mano con lo que se tiene. ¿Cuánto, digamos, en un gobierno que recursos no tenemos, cuánto en verdad se tuviera que invertir en el sistema de educación? Lo que usted dice es verdad, pero en los colegios particulares se da más ese sistema de enseñanza o formación del estudiante para el buen manejo social, la limpieza, no dejar cosas botadas, la limpieza del aula y de su entorno. Uh-huh. Hace usted eso en los colegios, a ver si no lo va a denunciar, que le están maltratando al hijo, obligándolo con acoso laboral dentro del colegio. Es tremendo. Y peor ahora con estas famosas ideologías de género que están implementando en el país. Es algo horroroso, tremendo. Perdón, pero que yo sepa, ni el presidente Moreno, ni el presidente, bueno, Zapatitos Rojos, digamos que fue presidente, Lazo, ni peor el presidente Noboa, son wokes, ni tienen ideología woke. No, y el presidente Noboa lo ha dicho claramente. La ministra Alegría que salió lo dijo, que no auspician, no están de acuerdo con la ideología de género. Pero el último reglamento que salió por mandato de la Corte Constitucional, que sí es woke, no lo pudo haber hecho mejor. Yo creo que ese documento fue encargado a alguna empresa dirigida por estas personas, porque es un documento de 80 páginas, pero es una verdadera alegoría a la ideología de género. No tiene, si me dice, a ver, ¿en qué parte dice esto en contra? No dice especialmente, pero el entorno de la idea lo acoplan de tal manera que auspician, promueven la ideología de género. Una de las partes que sí se les escapó, que dicen que el padre tiene la obligación de acoger los criterios de los menores de edad cuando en su identidad de género se perciben de otra manera. ¿Cómo, y el padre que no desea le quitan la autoridad sobre el menor. Eso sí lo dice. Perdón, pero hasta donde yo me acuerdo, la Constitución de la República establece claramente que uno es ciudadano a partir de los 18 años. Entonces un menor no es ciudadano. Totalmente de acuerdo. Por tanto, un menor no puede imponer nada, pues. Totalmente de acuerdo, pero la Corte Constitucional, en un fallo de una estudiante de 5 años en la península. ¿De 5 años? 5 o 7 años, algo así. ¿Qué criterio puede tener alguien esa edad? Mandó a que le hagan caso e hizo una sentencia para todos los colegios. A Erga Gómez, para todo el mundo. Para todo el mundo, que se haga caso a los estudiantes menores de edad de 5, 7, 8, 10 años sobre su identidad de género. Lo que ellos se perciben tiene que ser algo que es absurdo contra la naturaleza y contra la biología. Y si un estudiante se percibe como una ballena azul, ¿qué hacemos? Lo tiramos en medio de los ese es el problema, que los niños, o sea, yo creo que a los 5 años me creía Power Ranger, o sea, sí, lamentablemente un niño tan chiquito no entiende el concepto de identidad, no porque esté bien, no me voy a meter a discutir si está bien o mal, pero un niño a esa edad no tiene ese concepto muy claro. Pero hay padres enfermos mentales que quieren obligar que les haga caso, porque son los derechos de autopercibirse. Y vea usted la calidad de locos que hay en el mundo. Hay los que se creen caballos, los que se creen perros, los que se creen gatos. No, ahora... ¿Y por qué? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros impulsar al que el Ministerio de Educación, en vez de resolver estas cosas que para mí no tienen mucho sentido, nos concentremos en mejorar la infraestructura y mejorar el currículum? O sea, ¿hay alguna manera que la ciudadanía pueda pedir esto por medio de protestas, por medio de una carta? Haciendo la opinión que estamos haciendo hoy día. Que más gente opine al respecto, ya bastante. No soy partidario de las metodologías de protesta callejera, bueno, pueden mandar comunicaciones, correos, cartas, para pedir que reaccionen, que no dejen que avance esta ideología
de género, esta ideología woke, porque es perjudicial para nuestra juventud. Estamos creando personas alienadas, estamos creando personas que a los 7 años se creen perros y dejen lo que ladre y anden por ahí. Bien, yo no tengo ningún problema con que una persona mayor de edad, y en mi criterio la mayoría de edad debería bajar a 16 años, porque si pueden votar a los 16 años y elegir al presidente de la República, toda la asamblea, prefectos y alcaldes, deberían ser responsables también de lo que hacen a los 16 años, como por ejemplo matar. Ya, siguiendo su criterio, yo estoy de acuerdo en principio, pero no bajar la mayoría de edad, sino subir. Que no sea a los 16 años porque no tienen capacidad conceptual de escoger Entonces, un verdadero que no presidente. voten a los 16 Claro. años. No voten. Claro. Cuando Ahí sean estamos de mayores de edad. acuerdo. Es que- Entonces ahí la mantengo en los 18. Exactamente. Pero que entonces no voten. Pero es que hay Porque muchos aquí viene niños- el problema, que votan y te pegan, pero te así pegan es. 3 tiros. Y ahí es menor Son de edad. menores de edad y van a, ¿cómo se llama? El Plenamente correccional. No joda. Yo lo veo, o sea, yo lo vi con mi hermana que tiene 16 años, que muchos de los amigos de ella votaban por quien sus padres le decían que voten. O sea, no tienen todavía un criterio claro de lo que está pasando, pero es un voto más La mayoría dependiendo no del, vota, del además. padre. Pero en otras No, partes- sí, a veces sí votan porque los papás lo obligan. En Entonces es otras un partes- extra voto que ellos Ya. pueden tener. Pero en otras partes, al que le da el sándwich y la cola van a votar por ellos, pues. Claro. Porque claro. le dan $20, van a ¿Cómo? votar ¿En por ellos. otras partes? Aquí. A ver. Pero si, ¿por qué cree que se eliminó la foto? Bueno, la foto del voto era para otra cosa. Era para cobrar. Era Yo porque voté. si no presentaba la foto, te podían Daban hasta botar chicharrón. del trabajo. O te daban chicharrón. Y no de comer, sino otro. Creo que ahorita ya está en desuso eso. Darle chicharrón a alguien era mandarlo al otro barrio. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar la última pausa. Entonces comencemos una vez. El tercer, y fue el que a mí más me llamó la atención. 21 de diciembre del 2025, o sea, fresquito porque hoy día es De 22, ayer. es de ayer, pan salido del horno ayer. Y el título uno lo lee y dice, bueno, qué bien, se suspende a los estudiantes. Léanlo. Suspender al estudiante, Roberto Pazli. En la plataforma del poder del liderazgo humanista, escuché a Santiago Ávila Villa, quien respondiendo a la pregunta, comillas, suspender a un alumno es malo, cierro comillas, paréntesis, entendiéndose suspender como reprobar un examen, manifestó lo siguiente, comillas, claro que no, casi nadie lo dice, pero muchas veces es justo y necesario, como en el canon, justo y necesario, equitativo y saludable, agradable a los ojos de Dios y del mundo, así igualito. A ver, ¿cómo es que, a ver, cuándo empezó esta imbecilidad de que no se puede suspender al que no sabe? El que no sabe no puede pasar, simple y llanamente no puede pasar, hasta que aprenda y pase, y bueno, ¿por qué tenemos este problema? Este problema no existía en mi tiempo. Que se quedaba de año, se quedaba de año. Así es. Como dije anteriormente, los 3 artículos tienen entre sí mucho que ver y algo conversamos hace un momento, pero el suspender o reprobar una materia no es castigo, no es perjuicio para el estudiante. Unas madres dicen, me está haciendo tanto daño. No, señor, más daño se le da aprobando a alguien que no conoce la materia, porque va a llegar a cursos superiores sin saber nada y ahí sí se va a dar cuenta que no sirve y se va del colegio y no va a estudiar. El suspender la materia es para que vuelva a estudiar lo que no estudió bien, nada más. Y lo haga bien, porque y los padres se preocupen de hacerle estudiar, porque los padres no se preocupan en la actualidad de la actividad de la enseñanza y de la escuela o colegio de sus hijos. Van y los dejan a los hijos a la escuela y los colegios como si fuesen bodegas, como que si fuesen casilleros, y se olvidan. Ni siquiera en la casa le enseñan, no ven las tareas, no ven nada. Y al final de año, cuando ven que están reprobando materias, van al colegio a reclamar al profesor que le ha puesto el ojo al hijo, que lo está queriendo dejar de año, que pobrecito su hijo, y no entienden que sencillamente no tiene las cualidades específicas para aprobar la materia y pasaron a un curso superior con conceptos que no va a entender si no ha aprobado los anteriores. Por eso es que el INEVAL como tal dice que 7 de cada 10 estudiantes que están en bachillerato no saben matemáticas, no tienen el porcentaje mínimo para matemáticas, tienen menos de 7, 6, 5, 4 en matemáticas. En lenguaje y literatura no llegan, 8 de cada 10 no tienen los porcentajes mínimos. Qué raro.
es mayor en lengua y literatura que en matemáticas. Yo hubiera pensado que es al revés, pero por lo visto me equivoqué. Parecería, en un punto porcentual, parecería que, dada la importancia de una materia dura, como que le ponen más énfasis los profesores. Ya. Parecería. Y la otra, como es lenguaje, literatura y todo. Así quieres la estudiar creen más light. Y así, ciencias naturales, todas las demás, no llegan a 7. Van de 6, 5, 4, lo cual demuestra que no han aprobado el año. Y si no han aprobado el año, significa que está fracasando el Sistema Nacional de Educación. Y dicho por el INEVAL, que es el Instituto de Evaluación Nacional, que es el encargado de esto. De los bachilleres que salen, 8 de cada 10 no tienen pensamiento lógico, razonamiento abstracto, razonamiento numérico. O sea, no saben pensar, en otras palabras. No tienen pensamiento crítico. No tienen habilidades de investigación para saber la ciencia, investigar. No, de tal manera que sí tenemos que reformular el sistema educativo, la metodología donde están evaluaciones, qué sistema de enseñanza se va a utilizar y el currículo que tiene que ser acorde a nuestra actualidad. Y yo sé que ahorita estamos hablando específicamente de dejar de año, pero hemos visto, creo que el año pasado hubo incidentes de bullying en ciertos colegios, en los cuales hasta suspender al niño es casi imposible, peor expulsarlo. ¿Por qué esto se ha vuelto así si el niño, digamos, había un video que se hizo viral de 2 chicas en Quito peleándose en un parque y unas creo que la suspendieron por una semana y eso fue todo? ¿Qué nos está diciendo? La mala interpretación de las autoridades que, utilizando la mala concepción de la defensa de los derechos de los estudiantes, permiten irregularidades, permiten estos desafueros, permiten incluso que lleguen a circunstancias mayores. Pueden ser sorprendidos un estudiante con arma de fuego en el colegio, que no lo puede expulsar el colegio. Puede ser sorprendido, el colegio no lo puede expulsar. Tiene que ponerlo a disposición del distrito y el distrito resuelve tarde, mal o nunca y lo envía a otro lugar. Claro, ya y se no graduó el el conocimiento chico, psicológico, no el tratamiento. Pueden llevar droga, que no lo puede expulsar el colegio. A ese nivel he llegado. Pueden pelear, pegar, herir a un estudiante, no lo puede expulsar. El colegio no tiene autoridad, los rectores, los profesores han perdido la autoridad en el Sistema Nacional de Educación. Y eso por culpa de una mala defensa de los derechos de los estudiantes. A ver, yo estoy de acuerdo y peleé por los derechos de los estudiantes. Pero los derechos, a ver, no el derecho a romperse la cara, peor entre mujeres en el parque frente al colegio, que era un agravante si es que era frente al colegio. No, estaban con el uniforme del colegio. Discúlpeme, en mis tiempos, pero es que a nadie se le ocurría ir armado a un colegio, por pero favor. En mis tiempos no te dejaban ni siquiera ir al mall con el uniforme del colegio. Te pedían que regreses a tu casa y te cambies, porque no podías andar con el uniforme afuera. Lo cual esa parte nunca la entendí bien, porque si no estás haciendo nada malo, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, pero bueno, ya. Pero en todo caso, el resquebrajamiento casi total del principio de autoridad, generalmente, quien ha leído historia, sabe que lleva al declive total de la civilización que lo permitió. Y en el caso nuestro es el declive total del sistema educativo. Por eso sostengo que ha fracasado. Sí, claro, no, claro. Y eso lleva a fracasar a las sociedades. No. ¿Será eso que quieren los progres, que fracase esta sociedad para imponer sus criterios? Muy probable. No es muy probable. ¿Mm? ¿Dónde es mejor terreno fértil? ¿En el éxito o en el fracaso? No es muy probable, así es. Estamos nuevamente acá. Y por favor que el doctor Paz le repita. A ver, yo decía que el resquebrajamiento de la autoridad en todos los sentidos. Generalmente quien ha estudiado historia sabe que lo que ha llevado al decline de naciones y de imperios. Bueno, poniéndonos en el Ecuador, el declive y el resquebrajamiento total, para que nadie se ponga bravo, casi total, del sistema educativo, ¿a qué nos ha llevado? A la decadencia del sistema y al fracaso total del sistema educativo. ¿Pero por casualidad o porque hay una agenda? No, hay una agenda específica del Foro Sao Paulo que tiende a que fracase esta sociedad, fracasen las instituciones. Por eso los ataques al ejército, a la policía, a la iglesia, a la prensa. Claro, a las instituciones. Todas las instituciones para que fracase la sociedad, para corromper y dañar la familia. Todo esto va dirigido a dañar la familia como núcleo central de la sociedad y
dañando la sociedad, pescan a río revuelto con ideologías de género que son ideologías degeneradas. A ver, en el artículo de ayer hay un párrafo muy interesante que yo debo de ser bruto, pero no entendí, ¿no? Cómo alguien pueda pensar así. Sostener que los exámenes traumatizan a los estudiantes es tan absurdo como argumentar que para evitar la repeticencia y deserción todos tienen que aprobar el año así no tengan los conocimientos necesarios. Claro, es que si el examen traumatiza, entonces hay que eliminar el examen para no traumatizar a nadie. Pero si eliminamos el examen, ¿cómo sabemos quién sabe y quién no sabe? ¿Qué? ¿Brujería? Invocamos un espíritu superior, un medium. Pero también al mismo tiempo tienes alumnos, a mí me pasaba, yo era muy buena, yo hacía todos mis deberes, hacía bien lecciones, pero en exámenes no era muy buena en esa forma de ver o de regular qué tanto sabía o no. Pero cuando tú estudias todo el año y tienes buenas notas y haces los deberes, un examen, aunque pueda sacar una mala nota, porque tampoco es que sacaba 0, no es que me dejaba de año. No, o sea, tienes un balance. Es imposible. Es que la evaluación general del estudiante no solamente es el examen. Es correcto, El examen es un componente. es correcto. Viene actuación en clase, Sí. tareas, deberes. Todo Todo eso, el 25% examen, 25% actuación en clase, 25% tareas presentadas. Entonces, se hace un paquete de calificaciones que ayuda al estudiante. Pero el examen en sí, cuando vaya, tiene que aprobarlo. Sí. Y tú sabías hasta qué cierta nota, me acuerdo, podía sacar para poder pasar. O sea, tienes una idea clara de... Clarísimo, en mis tiempos se jugaba limpio. Es más, ahí se aplica el criterio favorable al estudiante de la flexibilización o la flexibilidad estudiantil, que es diferente a permitir que haga todo. No, pues flexible no es lo mismo que permisivo. Exactamente, la permisibilidad es otra cosa, es flexibilidad. Entonces, si usted ve que en el examen el chico nervioso no ha sacado bien, pero usted sabe que es buen estudiante, parece la evaluación del profesor, es No, buen pues yo le estudiante en tomo su clase, examen. sale a la pizarra y todo, entonces le toma otro Le toma otro examen, examen. o hace un cómputo entre todos. Ve la forma de ayudar porque el chico sí sabe. Claro. Y el examen por sí no es el objetivo, sino que el chico sepa. Ujú. Pero también yo creo que es esencial tener el examen porque la vida también es así. O sea, no podemos huir de las cosas que nos ponen nerviosos y hay cosas a veces en la vida que hay que hacerlas. O sea, No, claro. Bien, perdón, yo eso no puedo hacer porque me pone nervioso. No me jodas. La capacitación, la preparación, los límites, el esfuerzo que tiene que hacer, es parte de la formación del estudiante. Pero es que ahí viene el problema. Aquí tenemos un problema de no formación que comienza en la casa. Ya no se forma en la casa. Desformación, diría yo. Eso, y entonces, si no se forma en la casa, ¿cómo vas a formar en el colegio? Es A ver, imposible. ¿qué magia? Es imposible. En el colegio solo pasa 8 horas al día, el resto pasa en su casa. Y todo lo que aprende en la casa, malas costumbres, mentiras, malos tratos, violencia, todo eso es lo que se le queda al estudiante. Por eso es que tenemos que empezar ya con reformas generales. La actual ministra, repito, es una persona muy competente. Lamentablemente tiene que empezar a revisar todos estos estatutos, todos estos reglamentos que han dejado todos tan los fulanos enmarcados que tiene allá adentro y también. ver cómo hace los cambios necesarios para evitar que esas personas sigan haciendo de las suyas. Es que si no es imposible, aquí dice, el problema surge cuando los centros educativos renuncian a la exigencia. Ya. 2 puntos. El facilismo, la laxitud disciplinaria, la normalización del irrespeto y la debilitación de la autoridad docente generan entornos donde el aprendizaje pierde sentido y la formación ética se diluye. Ahí está el problema. ¿Sí, señor? Pero ahí está el dictamen. Entonces, a ver, pero componer esto no es inventar la bomba atómica cuando nadie la había inventado. Esto se puede hacer. De poder hacerse puede, se necesita voluntad política Vaya, claro. y decisión de la autoridad. Y que se amarre bien los pantalones. Indudablemente, las faldas o los pantalones. Sí, porque, por ejemplo, la ministra, bueno, ahora va a ser senadora, la ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, se amarra la falda, los pantalones y lo que sabemos mejor que el 90% de los hombres en la Argentina. Terminó con los piquetes. ¿Cómo quisiéramos que se multiplicara Cayetanas y Melonis no, aquí en Ecuador? No. Vuestra merced se refiere a doña Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos del Partido Popular, que es una mujer de aparte que es una mujer guapísima, es una mujer con una
carga de elocuencia, debe de ser, yo no sé si desciende de Demóstenes o de Cicerón, pero cómo los aplasta a estos desgraciados. Es un placer enorme. Sí, señor. Es brillante. Y la otra que es brillante también es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. De Madrid, sí. En España ya se me está pegando. Usan el apellido materno para referirse a la gente. Le dicen Ayuso. Ayuso es su apellido materno. Ayuso. Zapatero. Zapatero era Rodríguez Zapatero. Le pusieron... Ok. Entonces se puede. La primera ministra de Italia también. Ah, no, Giorgia Meloni. Bueno, esa... Fuera serio. Esa tiene... Yo no sé qué como tiene. Como la Thatcher. Sí, y como la Merkel. O sea, con esa no hay como andar, necesitamos no hay como andarse con vueltas, claro, no hay como andarse con vueltas. Ahí está lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. A ver, si pusiéramos al Ecuador en una proyección con el resto de los países, no me voy a ir tan lejos, de Sudamérica, ¿qué tan mal o qué tan bien estamos en el tema educativo comparado con los demás? Todos están iguales. O sea, todos están iguales. En la M. Todos están iguales. En conocimientos, tal vez mejor está Chile y Argentina. En conocimientos. Pero en comportamiento, todos están iguales, dañados los sistemas por los progresistas. Bueno, Argentina tuvieron décadas para dañar. Indudablemente. En Chile también era una educación ejemplo y ha bajado bastante. La calidad educativa como tal se mantiene con índices superiores a los otros, pero en disciplina sí que tremendo. No, pues hubo el famoso estallido, pues como le llamaron. Pero ese estallido fue orquestado claro. a nivel latinoamericano. Mire qué pasó Ecuador, Colombia, claro. Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, todos salieron a la calle. ¿Y quiénes eran? Generaciones de 30 años para abajo, que coincide con el nacimiento del Foro Sao Paulo en 1990, donde Fidel Castro se da cuenta que la revolución armada no puede llegar a tomarse los países y entonces proponen la lucha de ideas. Y eso es lo que nos está ganando. A ver, en el tema que estamos. Latinoamérica sigue con la misma línea de todos los progresistas que han estado gobernando los países con el socialismo del siglo XXI. Antes se decía que en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, cuando yo fui al colegio aquí, que el sistema educativo todavía era mejor que el de Estados Unidos. Que he visto que en los últimos años, bueno, en temas académicos teníamos igual una buena reputación. De educación general. Claro. Estoy hablando secundaria, por eso estoy especificando secundaria, comparado con colegios. Pero, ¿qué tanto nosotros ahora, creo que eso no se lo puede decir, Estados Unidos sigue igual mejorando su nivel académico? ¿Qué tanta distancia hay entre el sistema académico en Estados Unidos con el que vemos en Latinoamérica? Pienso que a nivel de educación primaria y secundaria, sí, nuestro país mantiene un sistema que pretende ser igual que hace 20 años, que ya no es igual realmente. Estados Unidos sigue igual pretendiendo mejorar. El asunto de Estados Unidos que es muy focalizado a asuntos prácticos. No es enciclopedista, no es memorista, sino que va a casos específicos. En Ecuador, en cambio, hemos sido enciclopedistas, memoristas y nada técnicos y específicos. Ahora estamos introduciendo la técnica, estamos introduciendo la internet, que eso es muy necesario para nuestra economía. Claro, pero sí tenemos que bajar la carga de conocimientos que no son útiles para la persona. No que con la cosa esta y la Wikipedia, ¿para qué? Totalmente de acuerdo, pero sí formar al individuo, eso es básico. Enseñarle a pensar. Exactamente, eso es lo más difícil. Enseñar a pensar es difícil. Y no es muy importante para estos gobiernos totalitarios. No, pues ellos prefieren que la gente no piense. Que se mantenga como está. Pero por favor, sí, pues, si ese es el caldo de cultivo donde crecen, donde no piensan. Pues. Así es. La Argentina es el ejemplo perfecto. ¿Cómo se degradó el sistema? Aunque le salió el muerto, ¿no? En la elección, cuando Milei gana la presidencia, todos los politólogos se quedaron como locos porque había ganado entre los jóvenes. Pero bueno, Roberto, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias.
porque estas semanas de fiesta es complicadísimo. Muchas gracias por la Realmente deferencia. el tema que propusiste analizarlo ameritaba el tiempo Es utilizado. que este tema es y fundamental. justamente estando a 2 días de Navidad, 3 días de Navidad, sí es necesario anotar que renace la esperanza en nuestro país. No, Debe ojalá. renacer la esperanza para formar un nuevo país. Todos los organismos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a acuerdos básicos de gobernabilidad, cambios de normatividad legal. Para eso es necesario que todos pongamos nuestra parte y levantar la voz y perder el miedo para un mejor país. Ah, sí, fundamentalmente, perder el miedo. Porque cuando uno tiene miedo, a ver, todo el mundo tiene miedo, alguna vez, o muchas veces. La diferencia es que el cobarde se deja ganar por el miedo y el que no es cobarde se aguanta el miedo y supera el miedo. Pero miedo hay siempre. La manera es cómo uno enfrenta el miedo, nada más. Indudablemente. Así es. Bueno, y ahora sí, ya saben, por si alguien se va por fiestas de Navidad o fin de año a Manabí o a Puerto Viejo específicamente, tienes que ir y descubrir el nuevo hotel, el número 10 de la cadena Oro Verde que está en Puerto Viejo. Ahí tu estadía se convertirá en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, estamos en diciembre, ahí se abrió ya el restaurante Monté, Haute Cuisine, alta cocina, pero basada en las raíces de la cocina manabita, que todos sabemos que mejor ni hablo porque no he desayunado, así que me va a dar... Pero bueno, Riquísimo. ya saben, la cocina manabita es riquísima. A veces en algunas cosas, para mi gusto un poquito pasada en maní, pero es riquísima, ya. Además, después de almorzar y descansar, podrás disfrutar de cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica al atardecer. Eso sí, tú sabrás con quién vas ahí al Solera Rooftop, porque el hotel no se responsabiliza. Nah. Conoce más en oroverdeportoviejo.com, ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Mañana, si no me equivoco, va a ser el último programa de la Reina Verde, porque la Reina Verde ha sido designada por el señor presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales como embajadora plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el gobierno del rey de los belgas, del Gran Duque de Luxemburgo y la Comunidad Europea. Y se va en enero. Así que, como la semana siguiente no va a alcanzar, creo que este es el último. Vamos a ver. Pero en todo caso, mañana viene. A ver, entiendo que ya recibió el placet del gobierno del rey de los belgas. ¿Usted ya no le puede decir Reina Verde? No, porque ahora ya no puedes decirle reina, es señora embajadora. Señora embajadora Se verde. acabó. No verde si nunca viene de verde. Bueno, nos vemos mañana. Chao. RTP